comenzar a discutir y resolver los ejercicios del simulacro P66 del tema o el área de biología. La primera pregunta, que es la 16, habla sobre los niveles de organización y nos están pidiendo identificar los niveles de organización desde lo más pequeño hasta lo más grande. La respuesta ahí es la B. Vamos desde células, un conjunto de células con una función determinada forman tejidos, un conjunto de tejidos con una función específica constituyen lo que son los órganos y distintos órganos componen los sistemas. Entonces, en este caso, la respuesta es la B. Pregunta 17. Nos piden identificar la constitución de los ácidos nucleicos. ¿Cuáles serían los ladrillos, si se quiere, que construyen lo que es un ácido nucleico? Ahí la respuesta es la B. Un conjunto de nucleótidos es lo que compone a los ácidos nucleicos. Recordamos cómo está compuesto un nucleótido. Un nucleótido está compuesto por fosfato, por una base nitrogenada y por una pentosa. Ninguna de las otras opciones nos ofrecía opción. En la pregunta 18 nos piden identificar la respiración de algunos tipos de organismos anaeróbicos. Tenemos un grupo de bacterias que para su respiración anaerobia, no utilizan oxígeno sino azufre. Entonces la respuesta es la D. En la 19 nos piden identificar la composición o la constitución de la molécula de ATP. El ATP está formado por una base nitrogenada, que es adenina, un azúcar, que es la ribosa, y 3 grupos fosfatos. La respuesta es la D. Okay. La pregunta 20. El anabolismo involucra un conjunto de reacciones químicas en la que ocurre. La respuesta es la A. El anabolismo son reacciones de síntesis. Lo que caracteriza a las reacciones anabólicas es que son reacciones de síntesis y que requieren un gasto de energía. ¿Síntesis de qué cosa? De moléculas grandes a partir de moléculas más pequeñas. Aquí pudiese haber una duda o confusión con la opción C, que es la otra que me habla de síntesis. Sin embargo, en la opción C dice sin gasto de energía y el anabolismo requiere energía para poder darse esa construcción. Entonces la respuesta es la A. La 21. Reproducción de las células sexuales se da única y exclusivamente mediante el proceso de la meiosis. La respuesta es la letra B. La pregunta 22 hace referencia al sistema inmune y nos pide identificar qué es un anticuerpo. La respuesta es la C, una glucoproteína que reconoce y se une específicamente, y eso es parte de sus características, la especificidad, a un antígeno. La pregunta 23. ¿Qué es la sinapsis? La sinapsis es una zona o ese espacio especializado de comunicación entre dos neuronas. Pregunta 24. La insulina. Ok, la insulina nos está pidiendo identificar qué es la insulina, no la función de la insulina. Eso es interesante en esta pregunta. La insulina es un péptido sintetizado y liberado por el páncreas. La respuesta es la D. 25. ¿En cuál fase del ciclo celular se expresan los genes a través de la síntesis de proteínas? En otras palabras, ¿en cuál fase del ciclo completo celular se da la síntesis de proteínas? Únicamente en la G1 y la G2 de la interfase. La respuesta es la B. En la fase S, que es la otra fase que nos queda del ciclo celular, lo que se da es la duplicación del ADN. Ahí no se sintetiza proteína, solamente se duplica el ADN. Por eso la respuesta es la B, G1 y G2 de la interfase. En la pregunta 26 nos piden identificar el genotipo de este cruce que vamos a hacer a continuación. Varios cobayos negros son apareados y producen 27 descendientes que son negros y 9 que son blancos. Nos piden identificar entonces entre las opciones los genotipos. Para eso podríamos hacer los cruces. La opción A no hace falta hacer el cruce porque vemos automáticamente que todos los descendientes van a dar color negro. Suponemos que la N mayúscula es color negro, suponemos que la N minúscula es color blanco. Entonces el cruce automático de la opción A nos va a dar todos negros y ya sabemos que entre las respuestas hay descendientes de color blanco. Entonces vamos a hacer el cruce de la B y de la C. N mayúscula por N minúscula, N
que podemos ver en ambos cruces. En el cruce B tenemos la mitad, ¿sí? 2 de 4 son negros y 2 de 4 son blancos. Nos están hablando de una relación 27-9, es decir, una relación de 3 a 1. Esta no puede ser respuesta. Vamos con la C, entonces nos están dando 3, ¿sí?, de 4 que son negros, 1 de 4 que son blancos. La respuesta es la C. Vamos con la 27. ¿Cuál mecanismo genético garantiza que los codones del ARN mensajero determinen una secuencia correcta de aminoácidos? La respuesta es la C. En el proceso de traducción es donde el ARN mensajero determina la secuencia que tiene un aminoácido para finalmente transformar o formar o sintetizar una proteína. ¿Por qué descartamos duplicación? ¿A qué hace referencia la duplicación? Siempre a la replicación o duplicación. De hecho, la A y la D es exactamente lo mismo. En genética hablar de duplicación es lo mismo que hablar de replicación. ¿De qué cosa? Del material genético, es decir, del ADN. Así que A y D no pueden ser respuesta. La duda pudiese estar entonces entre la B y la C, pero la transcripción hace referencia al paso a copiar el material genético desde el ADN a una molécula de ARN que justamente es el ARN mensajero, por lo tanto también queda descartada la transcripción. ¿Quién me asegura determinar la secuencia correcta de un aminoácido o de un conjunto de aminoácidos que posteriormente va a formar una proteína? Es el proceso de traducción. Respuesta C, opción C. Pregunta 29. 28. Pregunta 28. ¿Quién realizó experimentos con mosca drosófila, hembras de ojos blancos, hizo un cruce con machos ojos rojos y obtuvo hembras de ojos rojos y solo machos de ojos blancos? La persona que realizó estos experimentos con la drosófila melanogaster fue Thomas Hunt Morgan, respuesta B. Pudiese haber aquí una confusión quizás con la opción A, que es Walter Sutton. Walter Sutton no trabajó solo, de hecho trabajó con Boveri, y ellos entre ambos propusieron la teoría cromosómica de la herencia, pero es Morgan, Thomas Morgan, quien finalmente prueba esta teoría a través de este experimento con los cruces entre las moscas drosófilas, la mosca de la fruta. Gregor Mendel, pues lo descartamos también, pero es padre de la genética, lo que establece son las leyes de la genética, y James Watson, por supuesto, junto con Francis Crick, son los que determinan, gracias a un trabajo anterior, pues, la estructura del ADN. Así que Thomas Morgan, la opción B, trabajo con drosófila melanogaster. Pregunta 29. La inmensa cantidad de cualidades de los seres vivos están almacenadas en el material genético. Sin embargo, se observa que hay muchos más genes que cromosomas. Esto se explica ya que, es decir, nos están preguntando por qué hay más genes que cromosomas, o qué me explica, mejor dicho, qué explica que haya más genes que cromosomas. La respuesta es la D. Cada cromosoma, o en cada cromosoma hay varios genes. Luego estos genes se intercambian al azar en un proceso que se llama entrecruzamiento o crossing over, que eso se da en la meiosis, en la fase de la división meiótica, como dice aquí. Entonces, justamente que cada cromosoma lleve muchos genes y que esos genes se crucen al azar es lo que me determina que haya más genes que cromosomas. Pregunta 30. ¿Cuáles son las estructuras donde se llevan a cabo el proceso de la traducción, el que hablamos allá arriba? La respuesta es la A. En los ribosomas es donde se lleva a cabo la traducción, que simplemente es la síntesis de proteínas. ¿Por qué no en las mitocondrias? En las mitocondrias se lleva a cabo otro proceso súper importante, pero es la respiración celular. En el núcleo de una célula, ¿qué ocurre en el núcleo de una célula? En el núcleo de una célula está almacenado el material genético del organismo, y en el retículo endoplasmático, bueno, dependiendo si estamos hablando de retículo endoplasmático rugoso o liso, básicamente lo que hay es una síntesis ahí de proteínas o implicados también en el metabolismo de lípidos. Entonces, en ese aspecto, la única estructura donde se lleva a cabo la traducción es el ribosoma, opción A.